Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches a todos. Nos encontramos en la primera diapositiva de la presentación. Aquí podemos ver la portada que, bueno, lleva el nombre del proyecto. Cito, la división entre cero de un número real para estudiantes de bachillerato. Presenta un servidor, Santiago Espita Rosales. Estamos a miércoles 29 de mayo y en la parte inferior se observa mi liga de mi blog. Les recuerdo que la información de todas las actividades, incluyendo de esta, han sido publicadas y se encuentran disponibles en esta liga. Muy bien, vamos a continuar. ¿Por qué ese tema? Será una pregunta interesante. Como todos sabemos, las matemáticas son una rama de las ciencias, de las más complejas y que ha sido pieza o parte fundamental de otras ciencias como la biología, la física. Pues, ¿por qué pasa esto? Porque las matemáticas nos permiten ver un mundo más complejo, ver un mundo más profundo, pero también un mundo más maravilloso. Realmente las matemáticas no son una cuestión meramente escolar o de científicos. Todas las personas que estamos vivas en este mundo hemos interactuado con las matemáticas de una u otra manera. ¿Por qué digo esto? Porque las matemáticas se encuentran presentes en la naturaleza que pues difícilmente o imposiblemente no interactuaríamos con ellas. Resulta un tema bastante interesante. ¿Cuál es el objetivo general? Muy bien, me voy a permitir a leerlo. Dice implementar formas y o métodos de enseñanza identificando los medios preferidos de los estudiantes de entre 16 y 17 años del CBT 238 de Juventino Rosas sobre los conceptos de la división entre cero de un número real. Aquí, como bien se menciona, es implementar formas de método de enseñanza, más no desarrollar un método nuevo sobre la enseñanza de las matemáticas. El estudio se ha centrado en alumnos de 16 y 17 años, que más o menos convergen o que más o menos podría ser representado por alumnos de cuarto semestre del CBT 238 de la carrera. Objetivos específicos. Conocer los conceptos de las matemáticas referentes al tema a tratar, recopilación de la información mediante encuestas y entrevistas, generar una retroalimentación con la ayuda de las herramientas TICS, expresar los conceptos mediante analogías y ejemplos, generar una retroalimentación sobre los conceptos obtenidos y pues métodos de enseñanza sobre pues el tema a tratar. Estos objetivos específicos son abordados de manera más completa en el documento, que por razones de tiempo pues voy a tocar únicamente aquellos pues más interesantes dentro de mi labor de investigación. ¿Cuál es la problemática? La división corresponde a una de las operaciones básicas que se nos enseñan desde que somos infantes en niveles primarios. Conforme vamos avanzando en nuestra vida educativa, nos topamos con conceptos que son un poquito más abstractos. En este caso, concebir un número que al partirse, pues se va haciendo cada vez menor, hasta un punto en el que es cero. Imaginar esto puede resultar un tanto difícil si no se cuenta con la educación pues adecuada. Dentro de las encuestas que se realizaron, uno de los incisos era precisamente qué se obtenía si dividimos x más 1 sobre x más 1. La respuesta más lógica podría ser que eso es un 1, pero a decir verdad dependería mucho del valor de x, porque si x llega a valer menos 1, pues tendríamos 0 sobre 0, y ahí tendríamos nuestra paradoja, que no es más que un capricho dentro de las matemáticas. ¿Qué nos dicen las encuestas? Bueno, antes que nada, debo aclarar que la encuesta se realizó a un grupo de 31 personas, incluidas hombres y mujeres. El 90% eran hombres y el 10% eran mujeres. Bueno, tendencia de aprendizaje es la primera gráfica que podemos ver. En la tendencia de aprendizaje, vemos aquí cómo es que los alumnos tienden o les gustaría aprender. Vemos que hay un número muy significativo
de personas que les interesaría aprender mediante más ejemplos, mediante cursos y sobre clases más didácticas. Si podemos ver, solo un 1% respondió que no haría nada, que los métodos ya están bien. Es algo que llama la atención porque de todo el resto, de todo el 99% restante, todos afirman que hay algo que hacer para que aprendan más o que sea más fácil de aprender las matemáticas a esta edad. Según los intereses de la población encuestada, el 30% de las personas están de acuerdo en seguir involucrando las matemáticas dentro de su vida formativa, dentro de su carrera futura. Un 30% más está pues más o menos o parcialmente de acuerdo en seguirlas incluyendo, ¿verdad? Lo cual nos quiere decir que hay cierto interés por parte de la gente en querer continuar con esta rama del saber. Algo que podría ser un poquito contradictorio porque se esperaría que los alumnos tuvieran una cierta aversión a los números, como se presume muchas veces, pero no es así. Hay una gran disposición de querer aprender. Eso es lo que se practica. Conocimiento sobre las matemáticas. Dentro de las encuestas aplicadas, 3 incisos correspondían precisamente a medir los niveles de inteligencia, ver los niveles en cómo más bien respondían o resolvían algunas cuestiones. Es aquí donde podemos ver que muchos no cuentan con las habilidades suficientes para responder la cuestión de una división. Y cuando se les plantean conceptos de divisiones sobre cero o cero sobre algún otro número real, pues nos encontramos con ciertas dificultades. Aquí podemos ver que un gran porcentaje de la población tiene o muy poco o poco conocimiento a la hora de enfrentarse a temas matemáticos. Bueno, ¿cómo es en realidad? Eh, para fines prácticos de esta presentación, lo quise expresar de manera lo más sencilla posible, a manera de que se consideran dos series, la serie A y la serie B. La serie A es una serie que no es otra cosa que una asociación de números que van tendiendo a cero, uno, un medio, un tercio, un cuarto, un quinto. Y del otro lado la serie B que sigue exactamente el mismo criterio, un cuarto, un noveno, un dieciseisavo, un veinticincoavo, ambas van tendiendo cada vez a cero. Cuando nosotros dividimos una sobre la otra, que a fin de cuentas tendríamos algo así como un cero sobre otro cero, en cuestiones de límites, podríamos obtener resultados diferentes, depende cuál serie pongamos en el denominador y cuál en el numerador, teniendo resultados como uno que podría ir hasta el infinito positivo y otro que podría ir tendiendo hacia cero, lo cual pues es muy paradójico ya que de un mismo concepto se están obteniendo dos resultados. Pero no nada más van hasta ahí, sino que depende también el tipo de serie que se escoja y siempre siguiendo esos mismos parámetros de que tiendan a cero, los resultados pueden ser muy variados, hasta llegar incluso a ser constantes, como el número 2. Múltiples resultados para un solo concepto. A manera de conclusión, puedo decir que dentro de la exposición o del trabajo, mejor dicho, del documento, pues se trataron temas pedagógicos, temas sobre métodos de la educación que yo creo convenientes implementar en nuestras escuelas. Aquí cito 3, que para mí son de los más importantes según la investigación que realicé. El primero sería un método activo, un método psicológico y un método inductivo. Los tres son importantes y cabe mencionar que en el aula de clases, como yo lo pude ver mientras estuve presente, no nada más se lleva a cabo un solo método, sino que hay una multiplicidad de ellos. Lo que yo pongo aquí simplemente es porque considero que son los que más hacen falta. Por poner un ejemplo, el método activo, pues es aquel
en el que el alumno se hace más partícipe de las clases y donde el maestro o docente pasa a ser un simple orientador. Esto obedecería a la demanda de los alumnos en querer unas clases que sean más didácticas. La parte del estudio psicológico pues va más ligado a los ejemplos porque no sigue una metodología estandarizada o rígida, sino que va más enfocada a qué tema resulta más interesante basándonos en el que se vio anteriormente. Este compendio de métodos de enseñanza o técnicas de enseñanza son más expresadas pues en el documento que se encuentra disponible en el blog. A manera ya de finalización, bueno, aquí presento algunas evidencias que estaré dejando como parte de este video, donde se pueden ver algunos alumnos cuando se les aplica la encuesta y en la parte exterior de la escuela. Hago mención de que la grabación de las entrevistas también se encuentran disponibles en el blog y están publicadas en una de las sesiones anteriores. De mi parte, pues sería todo. Muchas gracias por su atención y pues adelante, éxito. Y laboratorio clínico.